¿Qué tal? Dios los bendiga. Hoy estaré compartiendo con ustedes el tema de empatía. Y antes de comenzar el tema, vamos a orar para que el Señor nos guíe a través de su palabra. Padre amado, gracias Señor por tu bendición, por tu gracia con nosotros, porque nos permites poder estar concentrados hacia ti, nuestra mente hacia ti en este tiempo, Señor. Poder pensar más continuamente en ti, en tu presencia, Señor. Y hoy nos disponemos a que tu palabra, Señor, pueda ser predicada, Señor. Yo ruego que tú fluyas en nuestras vidas, Señor, a través de cada persona que puede escuchar, Señor. Señor, a través de mi voz, Señor. Que tú puedas dirigir, Señor, sean tus palabras y no las mías, sean tus pensamientos y no mis pensamientos, Señor. Por favor, toma este tiempo en tus manos, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda servir de edificación para nuestras vidas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Empatía. La Real Academia de la Lengua lo define de la siguiente manera: sentimiento de identificación con algo o alguien. La capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Dicho en otras palabras más coloquiales, es estar en los zapatos de alguien más o por lo menos tratar de hacerlo. Es identificarse en el dolor o en el padecimiento o incluso alegría de los demás. Ubicarse en el punto de vista desde donde está percibiendo la vida. Es tratar de estar en la perspectiva, en la situación de las personas, desde lo emocional, los pensamientos, cómo él está viendo o ella está viendo la situación que lo está rodeando. Entonces, es importante que podamos nosotros ser empáticos con los demás. Y ahorita vamos a ir desglosando un poco más el tema y vamos a lo que la palabra de Dios nos dice. Esta parte del ser empático, obviamente no lo dice con ese término exactamente, pero vamos a leer Romanos 12:15 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Esto es una virtud muy importante para la vida del cristiano, ya que de esta manera podemos acercarnos a los demás con una actitud de misericordia y no con una actitud de condenación o de juicio. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó esta virtud. Sabemos que el Señor nos ha amado y ha tenido misericordia desde siempre. Sin embargo, no se quedó solamente como un pensamiento o una forma de decírnoslo, sino que Él vino y nos lo demostró. Y esto es la parte que nosotros tenemos que aprender precisamente como cristianos, a poder demostrar nuestra empatía. Y ahorita vamos a ver de qué maneras el Señor nos la hizo saber y nos las mostró de una manera muy tangible. Primero, siendo Dios, se hizo hombre. Nació como uno de nosotros y como muchos de nosotros, también nació con recursos limitados, incluso nació en pobreza. Esto es algo bien importante porque tenemos muchas veces la imagen de un Jesús muy espiritual, muy siempre en las cosas del Padre, muy en un ámbito muy glorioso, haciendo milagros y en comunión con el Padre y todas esas cosas. Y sí, es parte de su esencia, es parte de su vida. Pero la otra parte que también no podemos ignorar y no debemos ignorar es esa parte que es humana, que vino y se identificó con nosotros, con nuestros padecimientos, con todo lo que somos. Se hizo hombre para poder estar desde nuestra misma perspectiva. Imaginen esto. Aparte de que nació como hombre, dejando toda la gloria, nació como un bebé indefenso, necesitado de cuidados de otros humanos, de otras personas. Aparte de todo eso, tuvo que crecer como cualquiera de nosotros. ¿Puedes imaginar eso? Pasar las diferentes etapas de crecimiento físico,
Es decir, un niño que tuvo que convivir con sus hermanos, no es tan fácil como por decir, bueno, es que era Jesús. No, tuvo que convivir con sus hermanos. Todos los que tenemos hermanos sabemos que a veces eso no es algo tan sencillo como parece. Con todo lo que implica esta relación como hermanos, el amor incondicional, claro está, el obedecer a otros humanos que en ese momento estaban siendo sus padres. Él tuvo que someterse a obediencia a ellos a pesar de ser Dios mismo. Como humano tuvo que someterse a su autoridad, pasar por una adolescencia. Él tuvo que pasar una adolescencia, una juventud. No sabemos mucho al respecto, pero él tenía que sujetarse a las normas establecidas que habían en su tiempo, a las normas que sus mismos padres le estaban estableciendo, al convivio. Tuvo que pasar por esa situación de cambios en su mentalidad, en sus emociones. Aún siendo Dios, esa parte humana también la vivió justamente como nosotros. Aprendió responsabilidades y también a cumplir con ellas, como trabajar. El hecho de que él era carpintero, por ejemplo, él tuvo que trabajar, y se identifica en nosotros en esa necesidad que tenemos de trabajar, de llevar a cabo nuestra labor para poder obtener el beneficio de la provisión, del poder llevar recursos a nuestros hogares. Él pasó por tentaciones. A diferencia de nosotros, él no accedió a la tentación. No pecó, pero sí tuvo tentaciones y las vemos escritas en la palabra. Incluso cuando después de estar en ayuno y oración durante 40 días, 40 noches, fue tentado por el diablo y al final de esa parte, de esa descripción en Mateo dice que Satanás se apartó por un tiempo, y no nos dice claramente más en adelante algunas otro tipo de tentaciones, pero dice que se apartó por un tiempo. Eso nos da a pensar que de alguna manera Satanás lo volvió a intentar en la vida de Jesús, pero sin que él accediera en ninguna ocasión. Entonces, él padeció por esas situaciones. Fue tentado también, al igual como nosotros, con la gran diferencia de que él no pecó. Pasó por aprobación y desaprobación de la gente de su alrededor, incluso de su propia familia. Pasó por rechazo, pasó por burlas, pasó por juicio, críticas, incluso intentos de asesinato. Cosas que quizá tú y yo hemos vivido de alguna manera o en algún tiempo. Y él se identificó también con ese tipo de cosas para saber qué es estar ahí y poder guiarnos también en esa parte de la vida. Tuvo hambre, tuvo cansancio, tuvo angustia, tuvo tristeza, al igual que nosotros. Y esto es poder comenzar a ver un Jesús tan humano como tú y como yo, con la diferencia y la gran diferencia de no pecar. Pero también padeció situaciones, padeció persecución, padeció burlas, padeció muchas situaciones que como humanos padecemos comúnmente, con el fin de identificarse plenamente con nosotros. Es decir, él fue empático con nosotros. Tuvo amistades, algunos fieles, algunos no tanto, e incluso conocemos la historia. Tuvo un amigo que lo traicionó, Judas, que lo llevó hasta la muerte. Él pasó por la muerte. Al igual que nosotros en algún momento, invariablemente, de cuando sea, vamos a pasar por la muerte, a menos que nuestro Señor Jesucristo venga antes y seamos arrebatados juntamente con Él. Vamos a pasar por muerte. Él pasó por muerte, y no solo por una muerte física, sino por una muerte espiritual. Al llevar Él nuestros pecados en la cruz, fue más allá de lo que nosotros vamos a vivir ahora como hijos de Dios, porque nosotros ya no vamos para una muerte espiritual, sino para una vida eterna con Cristo. Y Él pasó todas esas cosas, estuvo en ese cuerpo humano,
para mostrarnos su misericordia y desde ahí podernos alentar, podernos ayudar, podernos enseñar a vivir, a cómo hacer las cosas. Escuchamos en algunas ocasiones que Él decía, aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón, y nos daba enseñanzas de vida cada día con la sabiduría de Dios. Él pasó por largos tiempos de oración, cosas como nosotros necesitamos hacerlo, por periodos de ayuno, por tantas situaciones que él vivió, que se identificó plenamente con nosotros como humanos. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Qué interesante es este pasaje. Dice la palabra del Señor que Él comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, con la gran diferencia de que Él no pecó, pero Él se identifica con nosotros al tomar ese cuerpo humano, de manera que nos entiende en las diferentes situaciones que vivimos. Y esa misericordia se extiende aún más. Por ese hecho, esa misericordia que ya nos tenía, se extiende aún más por Él haber estado en un cuerpo humano como el de nosotros. Puede tener esa comprensión mayor. Y no porque no lo tuviera, porque Él es Dios y conoce todas las cosas, sino más bien era para mostrarnos a nosotros su misericordia, su amor, y que podríamos vivir cada día mejor si nosotros aprendiéramos de Él. Dios mismo nos dijo que no había venido a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Cristo. La intención del Señor no es condenarnos, porque si hubiera sido condenarnos, Él no hubiera descendido a la tierra, no hubiera tomado un cuerpo humano, Él simplemente desde el cielo nos hubiera eliminado y asunto terminado. No es la intención del Señor, al contrario, Él bajó hasta nuestro nivel para que pudiera ver desde nuestra perspectiva el cómo nosotros percibimos la vida, el cómo nosotros padecemos, y de esa manera aún más se alargara su misericordia y hubiera abundante perdón para nosotros, abundante misericordia, abundante amor para nosotros. Él mismo no nos enjuicia, no viene a enjuiciarnos o a condenarnos, más bien viene a darnos una vida de abundancia, una vida eterna. Su amor prevalece a pesar de nosotros mismos, de nuestras equivocaciones. Esto no nos da el derecho de seguir pecando, de ninguna manera. Más bien nos compromete ahora a identificarnos con Él en su estilo de vida. Es decir, ahora tomamos la identidad como hijos de Dios, como Él mismo, nos identificamos con Él. Jesús hizo primero eso, Él se identificó con nosotros para que nosotros posteriormente nos identificáramos con Él. Es parte de esa relación que el Señor estableció con nosotros. Ese amor ilimitado y esa misericordia ilimitada que el Señor tiene para con nosotros, esa paciencia que nos tiene, no es para abusar de ello y para continuar en una vida de pecado, porque sabemos que Dios nos entiende y nos va a perdonar. No es así. Se trata de que nosotros podamos ser más fieles con Él, aprovechar esa misericordia para que nos proyecte a una vida con el Señor mucha más plena, a que nosotros esa vida con el Señor plena se vea reflejada en nuestra vida material y en todas las áreas de nuestra vida, y podamos en realidad vivir de esa vida que el Señor nos da, poder aprovechar las virtudes que Dios nos da a partir de esta vida. De esa manera también ahora nosotros necesitamos identificarnos con los demás. El Señor vino y nos enseñó, se identificó con nosotros, tomó empatía con nosotros. Ahora nos dice que nosotros tenemos que tomar nuestra identidad con Él, identificarnos con Él, para que así también, de esa manera, podamos identificarnos con los demás.
De esa manera que Él tomó nuestro lugar, es necesario que nosotros sigamos su ejemplo, de tomar el lugar de los demás, verlos con ojos de misericordia, con amor, no con condenación. Muchas veces nuestra misericordia se resume a solamente un sentimiento de lástima por lo que otro padece. Sin embargo, la misericordia implica tratar de estar en los zapatos de la otra persona, sentir lo que está sintiendo, tratar de comprender sus reacciones ante las situaciones que está viviendo, tratar de comprender sus emociones, con el fin de poder consolarlo. Si entendemos sus sentimientos, si tratamos de estar desde el punto de vista donde está la persona o las personas, desde ahí podemos nosotros consolarle, desde ahí podemos nosotros animarle, podemos guiarle hacia Dios, que eso es importantísimo. Incluso si está en tus manos o en nuestras manos, proveerle de lo que tiene necesidad. Si yo veo de lejos las cosas, creo suponer que es necesario para alguien. Pero si yo me acerco a la persona, si yo la escucho, si yo accedo más allá de solamente sus palabras y escucho sus emociones, sus sentimientos, por lo que está pasando, puedo comprender el por qué quizá esté reaccionando de alguna manera, sin tal vez justificarlo, su actitud, pero sí puedo entender sus sentimientos. Y yo tengo esta otra parte, que es la parte de Cristo en mi vida, que yo tengo la parte de la palabra de Dios en mi vida, más los sentimientos de esta persona o de estas personas, y yo puedo llevarles esa palabra de Dios a ellos, que los pueda redireccionar correctamente, que los pueda hacer cambiar de rumbo, que pueda cambiar su perspectiva de cómo está viendo las cosas, incluso que los pueda llevar hacia Dios. Pero yo necesito tratar de acercarme más, de sentir lo que esa persona está sintiendo. Si bien no podríamos estar al 100 en lo que esas personas o esa persona está sintiendo o viviendo, pero sí que podemos acercarnos lo suficiente para poder animarle y animarle a seguir adelante. Sobre todo, impulsarlos y guiarlos para hacerles saber que hay alguien que sí puede estar al 100% con ellos, que fue tentado en todo, que fue probado en todo y que es Jesucristo. Es cuando nosotros podemos ser empáticos con las personas, podemos guiarlos hacia Jesús, podemos guiar a quien sabemos que va a poder ayudarlos, que va a poder fortalecerlos, que les va a poder dar una esperanza y un propósito por el cual estén padeciendo diferentes situaciones. Dios permite cosas en nuestras vidas también con un mayor propósito que solamente nosotros. Dios permite cosas en nuestras vidas para probar nuestra fe, así es, para que podamos crecer, para que podamos madurar. Pero uno de los motivos que también Dios tiene es que podamos identificarnos con otras personas que han padecido lo mismo o que van a padecer lo mismo. Nadie más podría entender mejor la muerte de un ser querido que alguien que ha pasado por ello. La muerte de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela, de un hijo. Nadie más puede en realidad sentir eso que alguien que lo ha padecido. Nadie más podría entender mejor a alguien que está padeciendo una enfermedad como alguien que en realidad ha padecido una enfermedad. No sé, se me ocurre cáncer, diabetes o tantas enfermedades que podemos ver ahora.
quizá tú hayas padecido situaciones desagradables en tu vida, tú hayas padecido situaciones que vulneraron tu corazón, que te hicieron dudar de Dios, incluso hayas padecido separación, divorcio, enfermedad, muerte de seres queridos, no sé qué tantas cosas tú hayas podido padecer, pero han tenido un propósito para ti, pero también tienen el propósito de que tú puedas entender a otros que han padecido por ello, pero que no tenían la misma esperanza que tú tienes. Y que esa esperanza es Jesucristo, que tú tienes, sabes eso, tienes esa fe, esa convicción de que el Señor está obrando en tu vida, aún a pesar de las situaciones que estás viviendo. Hay mucha gente que ha padecido lo mismo que tú o algo similar, sin embargo, lo ha padecido sin propósito alguno, lo ha padecido nada más porque sí, y no le ha hallado sentido. Sin embargo, tú sí, tú puedes guiarles a esas personas, tú puedes enseñarles a esas personas. Hay personas que lo van a vivir quizá en adelante y que tú vas a poder ser un instrumento en las manos de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios que pueda guiar a esas personas en medio de su situación, que tú les puedas enseñar cuál es el camino, que tú les puedas enseñar cuál es la situación que tú viviste, que tú les puedas decir incluso qué podrían hacer o qué no podrían hacer, qué te resultó a ti y qué no te resultó a ti, pero sobre todo tú podrías guiarles a que conozcan a quien les puede dar esperanza, que conozcan a Jesús. Tú puedes ser esa enviada del Señor para poder guiar a esas personas, a darles esperanza en que Dios está obrando en sus vidas, en sus corazones. Y tú puedes ser esa persona que puede estar con esas otras personas, que pueda compartir la situación. Entonces también por eso Dios permite cosas en nuestras vidas, para que nosotros podamos ser realmente misericordiosos con las personas a nuestro alrededor. Y no verlo tan fríamente. Digo, yo soy una persona un tanto fría en muchas situaciones, pero a raíz de todas las cosas que Dios nos ha permitido vivir o que me ha permitido vivir, he podido entender las situaciones de otros de una manera más cercana, y eso me mueve el corazón y mueve a tener misericordia por la vida de los demás. Y esto es importante como cristianos. Como iglesia del Señor necesitamos tener empatía por la gente de nuestro alrededor. Necesitamos no juzgarles por su comportamiento, puesto que no conocen a Dios. Y aun cuando le conocieran, quizá no le conocen como tú le conoces. Y eso es algo que tiene un impacto diferente en la vida de las personas. Cuando tú no vas con condenación porque crees que vas a la iglesia o tienes conocimiento y ya Dios te rescató. No se trata de eso. Se trata de que tú vayas con esa misericordia, de poderles tratar de acercar a Dios. A lo mejor nos van a rechazar un par de veces o más, pero nosotros necesitamos hacerlo. Necesitamos llevar esperanza a cada persona que esté padeciendo, que esté en situaciones difíciles, situaciones desagradables. No solo nos quedemos en saber o entender el por qué reaccionan de esa manera o por qué hacen de esa otra, por qué piensan de esa manera, y nos justifiquemos en que nosotros sí conocemos a Dios. Necesitamos acercarnos para llevarles esperanza, para llevarles a Cristo. Hoy mucha gente se está perdiendo y se está yendo a una eternidad lejos de Dios. Necesitamos, iglesia del Señor, sentir su dolor, sentir su necesidad. Hay gente, por esta pandemia que estamos viviendo, han muerto miles de personas, que tenemos números. En realidad, todos los días en el mundo, mueren miles de personas. Pero en realidad, mucho de esas personas se están yendo a una eternidad sin Dios, a una eternidad de condenación.
Y quizá como iglesia del Señor, hablando de una manera general, nos hemos encerrado en nuestras iglesias y en la virtud que nosotros ya tenemos de saber que somos salvos. Iglesia del Señor, es tiempo de que nosotros podamos sentir la pérdida de esas personas en su eternidad y que de la gracia que hemos recibido de salvación, de esa gran misericordia con que Cristo nos amó, nosotros podamos proyectarles a cada persona a nuestro alrededor esa salvación, esa gracia, esa esperanza de vida más allá de la muerte. Hoy necesitamos ser más misericordiosos en verdad, no solo de compartir una cosa momentáneamente con la gente, sino en verdad poderles llevar a Cristo, poderles dar esperanza. Ruego a Dios porque cuando salgamos de esta etapa de nuestras vidas en cuarentena, que podamos salir con ideas diferentes, que podamos salir con nuevas fuerzas para alcanzar a esa gente que hoy se está perdiendo, para llevar esperanza a un mundo que en realidad no la tiene. Es más, te invito a que si ahora mismo tú puedes hacerlo, puedes enviar un mensaje a esos amigos, a esas personas que quizá hoy no están cerca del Señor. Yo te invito a que tú les mandes un mensaje de esperanza, que tú les mandes palabra, que tú puedas compartir en tus redes sociales esperanza, que tú puedas compartir del Señor Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación. Hay esperanza para el mundo hoy todavía. Yo te invito a que tú puedas hacerlo desde ahora, desde casa, pero cuando salgas nuevamente a tus actividades de todos los días, tengas también ese valor de compartir abiertamente el Evangelio, de poder hablar de salvación con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, de escuela, quien sea. Todos necesitan de Cristo y tú eres un portador de esa virtud, tú eres un portador de esa gracia, de esa gloria divina que ha venido sobre ti y te ha dado salvación. El mundo necesita conocer eso hoy. Tú necesitas ser empático con esa persona que se puede perder. Jesús hizo eso y por eso vino, se humilló, tomó la forma nuestra, se identificó con nosotros para podernos dar salvación. Ahora es nuestro turno. Es el turno de nosotros sentir la pérdida eterna de esas personas y poder entonces ir por ellos y hacer la parte que nos corresponde de poder transmitirles el mensaje del Señor y cada uno de ellos también pueda ser salvo. Es el tiempo de mostrar la misericordia que Dios nos mostró a nosotros. Es el tiempo también de sacarlo hacia los demás. Ahí donde estás, cierra por un momento tus ojos. Piensa un poquito en las personas a tu alrededor, quizá tu familia. Tienes que empezar por casa, obviamente. Piensa en las personas alrededor que tienes en tu trabajo, en la escuela, tus vecinos, la gente con la que de pronto convives. Piensa en su situación. Quizá conozcas su situación, quizá de lejos. Pero yo te invito a que tú hoy puedas sensibilizar tu corazón y tu razonamiento. Piensa en esas personas y ahora ve de qué manera los puedes ayudar. Ve de qué manera puedes tú ayudar a encontrarse con Dios de una manera genuina. Que ellos puedan acercarse al Señor, que ellos puedan verdaderamente entregar su corazón a Dios. Recuerda que eso solo lo puede hacer alguien que entienda su dolor, que entienda su situación, que no le juzgue, que no lo condene, sino que le dé esperanza de redención, de perdón. Piensa en esas personas. Piensa si te gustaría que alguna de esas personas se perdiera por la eternidad. Yo creo que no. Y es ahora un tiempo de que tú puedas orar por ellos, pero que también tú puedas hacer algo efectivo por ellos, de manera que la palabra de Dios pueda llegar a su vida
sin trabas, sin religiosidades, sin protocolos, que pueda llegar con misericordia, que pueda llegar con amor, de manera que esa persona pueda saberse amada por Dios a través de tu vida. Cierra tus ojos una vez más, ahí donde estás, y vamos a orar al Señor, que Dios en realidad nos pueda ayudar con esto, que, como dice la palabra, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Necesitamos tener ese mismo sentir. Necesitamos como iglesia del Señor urgentemente ser empáticos, misericordiosos realmente hacia la gente que hoy se está perdiendo. Necesitamos sentir su dolor para que nosotros podamos hacer eso. Y la palabra del Señor también dice que el Señor mismo pone el querer como el hacer. Vamos a orar, por favor. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú viniste, Señor, para darnos salvación y vida eterna, Señor. Tú fuiste el primero que se identificó con nosotros en cada situación, en cada una de las cosas que vivimos, Señor. Tú las viviste también, Señor. Gracias porque tú bajaste, Señor, a nuestro nivel y nos enseñaste, nos guiaste en el camino, Señor. Nos abriste el camino y nos diste la oportunidad de ser llamados tus hijos, hijos de Dios. Gracias porque nos redimiste, nos compraste. Gracias porque tú padeciste por nosotros, por amor a nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque no eres ajeno a lo que nosotros sentimos, Señor. Ahora, Padre, pon ese mismo sentir que hubo en ti, Señor, en nosotros, de poder ver a los demás, Señor, desde su perspectiva, desde lo que siente, desde lo que piensa, Señor, de manera que podamos entenderlos mejor y podamos tener un acercamiento más allá con ellos, de manera que podamos guiarles, Señor, hacia ti. Que no seamos gente que solo enjuicia y condena por la actitud que tienen, Señor, sino que podamos ser gente compasiva, gente que pueda llevar esa bendición de tu palabra a sus corazones, esa esperanza de vida, ese propósito que tú has puesto en nosotros, Señor, le podamos guiar también a ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a que tú seas en nosotros, Padre, que la gente pueda verte a ti en nosotros, Señor. Señor, gracias también por cada una de aquellas cosas que hemos vivido, que nos han ayudado a crecer definitivamente, que nos ayudaron a madurar y a que nuestra fe se fortaleciera en ti, Señor. Pero ahora también, Padre, podemos entender que también has servido con el propósito de yo saber, Padre, lo que alguien más también padece. Y quizá lo está padeciendo sin sentido, sin esperanza, Señor. Ahora, Señor, usa a tus hijos, usa a cada uno de nosotros para llevar paz, para llevar consolación, para llevar de tu palabra, para llevar esperanza, vida eterna a quienes hoy necesitan de ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, fortalécenos y gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos hoy, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias porque reconozco que todo viene de ti y todo vuelve a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero despedirme de este tiempo con esta bendición que está en Números 6, 24 y 26. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Dios los bendiga.